Adelante, pasamos a la siguiente conferencia, que es la siguiente ponencia marco, que es usos y abusos del material audiovisual en la enseñanza universitaria, de mi compañero Jorge Marugán Kraus, con el que tengo la fortuna de compartir despacho en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Así que Jorge, hay que decir, bueno, habría que decir muchísimas cosas de Jorge, pero normalmente no decimos extensos currículums aquí, como yo he ido a congresos en donde se ponían a decir el currículum de alguien y duraba más el currículum que la conferencia o que incluso el propio congreso. Entonces, pues hemos decidido no contar libros, publicaciones y tal, porque en este caso sería mucho. Solo hay que decir que además de profesor de psicología, además de experto en temas de psicología vinculados a la comunicación audiovisual, multimedia, psicología y cine, pues que es un excelente terapeuta. Y por lo tanto terapeuta además de una cierta orientación lacaniana, que es una de las terapias más fascinantes que en este momento yo creo que se puedan seguir. Así que además profesor, terapeuta, especialista en psicología y un gran conferenciante, como ustedes van a... Si quieres añadir algo, no he querido insistir en tu currículum porque entonces ya digo que estamos aquí dos días. Bueno, uno presentarse como psicoanalista bueno, no es tan fácil. Yo permíteme que es que veo el cine mejor desde allí, ¿no? Estupendo. Dejo aquí mi cartera. De acuerdo. Bueno, yo sobre todo lo que traía pensado era provocar una cierta discusión o un cierto debate en función de algunas ideas que voy a presentarles respecto a las que podamos reflexionar un poco, ¿no? Usos y abusos del material audiovisual en la enseñanza universitaria hace de entrada pensar cómo estamos usando ese material, ¿no?, de lo que este congreso es un ejemplo, y cómo podemos mejorar en la medida de lo posible la enseñanza a través del material que utilizamos. Lo primero, agradecer a Tomás Andrés y a todo el equipo por esta confianza que me han regalado por estar aquí y por su entusiasmo contagioso, lo cual se agradece. Quería empezar con una carta. Es una carta muy breve, la escribe Albert Camus cuando es reconocido con el premio Nobel. Se la leo. París, 19 de noviembre de 1957. Querido señor Germain, esperaba a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Bueno, quería empezar con este reconocimiento a la labor de un maestro que me parece que va a permitir relanzar un poco las ideas que yo traigo para ustedes. El sueño de la razón engendra monstruos. Es la frase que acompaña al grabado número 43 de Goya de la serie Caprichos. Representa al pintor dormitando, rodeado de terribles criaturas nocturnas que revolotean sobre su cabeza. Estamos en pleno siglo XVIII, tiempos de la primera revolución industrial. Tiempo del auge tecnológico y científico, de los saberes que se imparten en la universidad.
hegemonía de la razón y del conocimiento a la que el pintor genial opone su respuesta, la razón como un sueño que engendra monstruos. Las universidades nacieron en el siglo XII, estableciendo una modalidad de estudio basado en la investigación y producción de saber que fue ganando terreno sobre el pensamiento mágico, la superstición y el oscurantismo medieval. La ciencia comenzaba a constituirse como el nuevo paradigma para alcanzar la verdad, y las universidades transmitían su método y sus hallazgos para ilustrar e iluminar a la humanidad. Pero la revolución industrial, su producción de objetos y la necesidad de venderlos, introduce también una nueva forma de relación basada en el valor de mercado, contabilizable en dinero, de esos objetos que produce. Empieza a no importar tanto el valor de uso de un objeto como su valor de cambio. Es decir, un objeto puede valer mucho aunque no sirva para nada. El mercado entonces se instaura como el amo del valor de las cosas. No podemos ignorar que en la actualidad el discurso capitalista ha alcanzado tal nivel de desarrollo, de implantación en nuestras vidas, que ha convertido a los sujetos en objetos sometidos a su valor de cambio. Es decir, los ha convertido en mercancías. Y esto es especialmente palpable en nuestra universidad. No podemos separar el análisis que hagamos sobre el uso y abuso de las tecnologías en educación de este mandato del amo mercado al consumo de objetos y también del mandato a ser alumnos tomados como objetos y profesores tomados como marionetas para ese fin. Por ejemplo, uno de los índices de valoración para la acreditación de profesores que utiliza hoy la universidad como institución es el uso de los objetos tecnológicos en la enseñanza. El reclamo más habitual por parte de los expertos, expertos con muchas comillas, para imponer el uso de las tecnologías es la facilidad de acceso a grandes cantidades de información, antes enclaustrada, y la facilidad para compartirla. Entonces, primero, ¿por qué los resultados en el aprendizaje no mejoran exponencialmente, sino más bien lo contrario? Y segundo, ¿por qué los vínculos educativos, tanto entre estudiantes como entre profesor y estudiantes, parecen cada vez más frágiles y conflictivos? Que la radicalización del discurso capitalista lleva a la deshumanización de los sujetos ya se ha manifestado sobradamente desde múltiples lugares. Pero, ¿qué papel tiene en ello la imposición de objetos tecnológicos en la educación? Y sobre todo, ¿qué uso podríamos hacer de esos objetos para que remen a favor y no en contra de nuestra educación? Expongo en primer lugar, desde un enfoque psicoanalítico, algunos conceptos que pueden ayudarnos a responder a las preguntas anteriores. Estos conceptos son transferencia, cuerpo y vínculo educativo. Cuando desde el psicoanálisis hablamos de transferencia, nos referimos a algo que hacemos constantemente. Desplazar o transferir sentimientos que vienen de otros lugares o de otras experiencias a una determinada persona. Esos sentimientos transferidos se actualizan, se reubican, se concentran en alguien que, desde ese momento, tendrá el poder de alterar, de marcar, para bien o para mal, a ese sujeto. Un educador, por tanto, se entrega, quiera o no, se hace objeto de transferencia para sus alumnos. Y le conviene estar, si no preparado, puesto que quizá nunca se está preparado del todo para una responsabilidad así, sí al menos advertido. Freud, por ejemplo, en un breve escrito titulado Sobre la psicología del colegial, de 1914, se expresa así después del encuentro fortuito, muchos años después, con un antiguo maestro. El impacto que me provocó el encuentro con mi antiguo profesor de la escuela secundaria me advierte que debo hacer una confesión. No sé qué nos reclamaba más intensidad o qué era más sustantivo para nosotros, ocuparnos de las ciencias que nos exponían
o de la personalidad de nuestros maestros. Lo cierto es que esto último constituyó para nosotros una corriente subterránea nunca extinguida, y en muchos casos el camino hacia las ciencias pasaba exclusivamente por las personas de nuestros maestros. Los cortejábamos o nos apartábamos de ellos, les imaginábamos simpatías o antipatías, probablemente inexistentes, y estudiábamos sus caracteres, y sobre la base de estos formábamos o deformábamos los nuestros. Provocaron nuestras más intensas revueltas y nos compelieron a la más total sumisión. Espiábamos sus pequeñas debilidades y estábamos orgullosos de sus excelencias, de su saber y de su sentido de la justicia. En el fondo los amábamos mucho cuando nos proporcionaban algún fundamento para ello. Bien, no resulta posible pensar esta atracción tan particular provocada por la transferencia, este poder del educador, sin que esto se ponga en juego en el acto, sin que el educador, ponga en juego en el acto educativo su propio cuerpo, con sus pasiones y deseos, su voz y su mirada. Para el psicoanálisis, la voz y la mirada son objetos, ¿no? Objetos de goce. Y su propia imagen, con sus debilidades y excelencias, como dice Freud. La tendencia actual a sustituir o desviar la presencia real del profesor, la exposición de su cuerpo, su imagen y su saber, por el uso de objetos tecnológicos con valor de mercado, por supuesto, de rápido acceso, objetos sin cuerpo, sin deseo, sin falta, no puede dejar de alterar lo que podemos llamar el vínculo educativo. Desde la teoría llamada de los 4 discursos de Jacques Lacan, el educador tiene únicamente 2 formas posibles de hacer vínculo con sus educandos, es decir, 2 formas posibles de hacer valer su función educativa. La primera presentándose como un agente del saber, un saber que es reconocido y controlado por una institución que representa a un sistema y que va dirigido a seres considerados no educados, no formados, no civilizados, no adecuados a ese sistema. Esos seres serán pertinentemente evaluados y tendrán que demostrar la adecuada adquisición de conocimientos o competencias para que el sistema les integre como válidos, normalizados, buenos reproductores, repetidores del saber establecido. Esta forma de hacer vínculo puede ser muy importante para la sociedad. Puede tener las mejores intenciones civilizadoras y humanistas, pero tiene una característica peligrosa. Permite al amo del sistema, sea el que sea, apropiarse del saber que se pone en juego. Y cuando este discurso educativo es tomado por un sistema basado en un amo-mercado, en un mercado como amo, el lugar del educador se irá sustituyendo progresivamente por programas ordenados y por ordenadores. El educando será tomado como una mercancía y el aprobado o titulado, gracias a test objetivos, por supuesto, objetivos quiere decir sin invención, será un feliz y reconocido consumidor. Desde este discurso, el uso de las tecnologías encajan como anillo al dedo con los ideales del amo mercado y debemos estar advertidos. La segunda forma de presentación del educador, la segunda posibilidad de hacer vínculo educativo, es convirtiéndose el educador en transmisor de un agujero de saber, en un agente de la ignorancia. Eso sí, una ignorancia que se sorprende y quiere escuchar, aprender de los educandos. ¿Cómo? Haciéndose el educador un objeto vacío para sus educandos, un recipiente vacío que se presta a ser usado, llenado y arrojado en el proceso educativo, y provocando con ello una falta, una incompletud,
un deseo de inventar un saber a esos sujetos. El deseo de inventar. El resultado de esta vía educativa, la segunda, no será la de un amo que se apropia y maneja el saber en juego, sino un saber que no sólo queda protegido de cualquier amo, sino que produce el cuestionamiento e incluso la caída de ese amo. Entonces, desde esta segunda vía, que podemos llamar la del maestro ignorante, ¿qué papel puede ocupar la tecnología como agente de la educación? No puede ser el papel de proveer conocimientos que generen la ilusión de un dominio del saber a través de su expansión, su repetición y su reproducción. Pero sí podría ser el papel de ayudar a establecer ese recipiente vacío, esa caída de saber, esa caída del saber dictado ante la presentación, por ejemplo, de una obra que impacta, que sorprende o que agujerea ese saber preestablecido. Y, por supuesto, que permita hacer vínculo con ello, vínculo ante la perplejidad, ante la necesidad de reinventar nuestra subjetividad, de hacer, como dijo Machado, camino al andar. Y en esta vía, el objeto de la tecnología nos ofrece grandes posibilidades. Nos permite, por ejemplo, reproducir la invención y la creación artística, ya se ha dicho. La obra creativa, en cualquiera de sus manifestaciones, permite expresar en ocasiones aquello del ser humano que resulta velado para la razón, como nos indica el grabado de Goya. La potencia creadora de un escritor, de un artista o de un científico puede resultar mucho más ilustrativa que una infinidad de concienzudos manuales. El acceso a los medios audiovisuales en el aula permite compartir, por ejemplo, una obra cinematográfica completa o por partes de forma sencilla y rápida. Una narración con imágenes bien tratadas seduce e impacta y puede constituir una buena referencia para el aprendizaje, la reflexión y el debate. No se trata de prescindir de la lectura o de aliarnos con el bombardeo idiotizante contemporáneo de imágenes indiscriminadas, sino de facilitar a los alumnos el acceso a creaciones que portan un vacío de saber, que requerirá en cualquier caso un trabajo elaborativo, un tiempo de comprender. Intento ejemplificar el uso de la tecnología en la educación para la creación de un vacío de saber en un artículo que publicó la revista Innova, que se titula La enseñanza de la psicología evolutiva a través de un texto literario y cinematográfico, El perfume, de Patrick Suskind. En esa novela, en El perfume, se narra una historia en la que su protagonista, Jean-Baptiste Grenouille, se enfrenta a un mundo que se niega a acogerlo y a otorgarle un lugar, una identidad. La novela y su adaptación cinematográfica nos acercan a profundos secretos del ser humano que sólo pueden ser evocados a través de estos monstruos que produce la razón y que tienen el valor educativo de evocar, hacer pensar y compartir los sinsentidos de este mundo. Bueno, esto era un poco la presentación de ideas respecto a las que podemos ahora pensar un poquito entre todos, que atañen al uso de la tecnología, ¿no?, en la universidad. Yo espero que se animen, yo sé que no es fácil, pero que se animen a opinar y a debatir sobre lo que les he propuesto, o a preguntarme si quieren que insista en cualquiera de las cosas que he dicho. Me parece que hay muchos temas de los que podemos hablar un poco más, pero yo quisiera que pudiéramos hacerlo entre todos, si se animan, si les he sugerido alguna duda o algún comentario. Gracias. Hola. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Laura, vengo de Argentina. Uh-huh. Estoy investigando en
Yo creo que la primera idea es que información y conocimiento no equivale a saber. Lo podemos constatar a cada paso, ¿no? Como profesores. Podemos almacenar mucho conocimiento, pero ese saber, si no está elaborado, yo creo que hay un concepto ahí que es un concepto temporal, ¿no? Respecto a la educación, y es un concepto fundamental. Lo que de alguna forma se nos está sustrayendo a través de lo que yo diría el mal uso o el abuso de objetos de la tecnología es un tiempo para comprender. Uno de mis autores, ¿no? Los autores con los que yo más trabajo, que es Jacques Lacan, ya lo he nombrado, establece 3 tiempos lógicos que sirven tanto para entender la evolución del ser humano como para entender el proceso educativo. Él establece instante de ver, el ver como un instante, como algo instantáneo, tiempo de comprender, como un segundo momento lógico, instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Es como si actualmente el bombardeo de información nos instase a pasar del instante de ver al momento de concluir. No hubiera la posibilidad de darse un tiempo de comprender que es imprescindible para elaborar el saber que se nos está proponiendo. Es decir, que en ese caso la precipitación es lo que verdaderamente determina cómo nos estamos relacionando en este momento con el aprendizaje. Frente a ese estrangulamiento del tiempo de comprender, yo en las clases aquí en la Facultad de Educación, una de las cosas que hacemos es proponer un juego de lógica, una especie de dilema lógico, que no se puede resolver si no es dándose un tiempo de comprender, ¿no? Me llama la atención, pese a que no es demasiado difícil, que en los años que llevo dando clase aquí, que pueden ser 5 o 6 años, como mucho, casi todos los años lo propongo en todas las asignaturas. En todo este tiempo, 2 o 3 alumnos como máximo han resuelto el dilema. Es decir, en el momento que se han enfrentado a un dilema que exige establecer un tiempo de comprender y que no permite pasar del instante de ver al momento de concluir, la renuncia de todos los alumnos, futuros educadores y maestros, ha sido absoluta. E incluso cuando yo intento proponer la necesidad de darse ese tiempo a la hora de entender el dilema en la clase, veo que algunos lo rechazan. Es decir, lo rechazan porque no son capaces de ese corte, ¿no? esa suspensión que exige el asunto. Entonces, frente a ese pasaje del instante de ver al momento de concluir, lo que en este caso Lacan propone a partir de Freud es lo que se llama, y yo creo que es muy interesante, el tiempo retroactivo en educación. En educación y en el desarrollo humano. ¿Qué es el tiempo retroactivo? El tiempo retroactivo es, por ejemplo, cuando yo estoy, como ahora, articulando diferentes frases, el sentido siempre viene a posteriori. No es que yo vaya entendiendo cada vez más poquito a poco a través de una frase, sino que es solo al final de la frase cuando retroactivamente, es decir, de delante a atrás, yo voy dando significado, con todo tipo de equívocos también, pero voy dando un cierto sentido a lo que yo he intentado decir con esa frase. Es decir, no se puede producir instantáneamente el entendimiento, la comprensión, sino que es del futuro hacia el pasado, retroactivamente, ¿no? En una influencia de delante hacia atrás. Y lo que nos encontramos es la absoluta angustia ante el no entender que tenemos en educación. El sujeto queda, si no entiende inmediatamente, sometido a la angustia de no entender, ¿no? Por tanto, son los mismos
Yo digo que a veces, tanto alumnos como profesores, somos auténticos rehenes del sistema en ese sentido. Los alumnos suelen pedirme casi clases al dictado, ¿no? Que dicte las clases, es decir, piden un profesor dictador, ¿no? en todo su sentido político. Por supuesto, muchas veces también exámenes tipo test, ¿no? Exámenes donde no pueda haber la más mínima duda respecto a la nota que sacan, que no haya una evaluación subjetiva, ¿no? Sino que la evaluación sea tantos aciertos o tantos errores. Claro, aciertos y errores en función de lo que el educador o el sistema ha establecido. O sea, un test es un instrumento donde el educador, en función de un programa que a él le dictan, de un programa que a él le maneja, establece las preguntas y las respuestas. ¿Qué lugar queda ahí, no, para la invención o para el estudiante? Pero claro, la alternativa es muy difícil y los profesores también nos hacemos rehenes de nuestra manera, ¿no? Porque la alternativa es que si en una clase yo tengo 80 o 90 alumnos y quiero plantear otro tipo de evaluación, tengo que leer 80 o 90 exámenes, a veces trabajos, es decir, que eso requiere un esfuerzo que muchas veces no quieres o no puedes hacer. Y desde luego que no está pagado, digamos, ¿no? No está compensado precisamente porque nos regimos por esos otros valores, ¿no? Mercantiles. Eso es lo que se me ocurre, ¿no? de su pregunta. Me gustaría que abriéramos el debate para que opinaseis más. Yo quisiera decir, Sí. para mí la labor fundamental de un profesor es crear interés por aprender, por buscar información que la tenemos ahí, en muchos medios. Entonces yo creo que esa es una labor del profesor que parece ser que no se habla mucho. Completamente. Porque la información está ahí, pero claro, yo el ir a una clase y tragarme un rollo que me cuente un profesor, pues o sea, el profesor es el que tiene que comunicar el interés en el alumno. Sí. Que yo esté interesada y esté con los ojos y con los oídos y con todo mi ser totalmente enfrascada en lo que está contando esa persona. Completamente de acuerdo. Pero ¿cómo se genera el interés de un alumno? Claro, ¿no? es lo difícil. Claro, pero sí que tenemos formas de pensarlo y de teorizarlo. El interés solo puede provenir de generarse una falta. Que el alumno sienta que el saber no se completa, sino que hay algo que falta, que se establezca una falta en ese saber. Y por tanto un deseo, ¿no? Que se ponga en juego un deseo. Y ese es uno de los elementos fundamentales. Perdona, solamente una cuestión formal, y es que a mí me gustaría que la gente se fuera conociendo y que se creen redes de relaciones, intercambio de ideas, etcétera, porque estamos en el tema de las redes. Muy bien. Y si no os importa, simplemente decir, pues soy tal persona y también muy importante de dónde vengo y de dónde voy. O sea, Perfecto, pues, muchas gracias. Estudio no sé qué, o estudio Sí, no sé qué, sí, o sí. trabajo en tal, Sí. en tal sitio, en un instituto, en un colegio, tal. Muy No bien. importa, para mí me parece, por ejemplo, descubierto que ya hablaremos, Claro. porque queda fichada, un nuevo responsable en Argentina, pues no os importa decir quién sois, ¿no? Tomás, me parece fenomenal. Pero los demás no se conocen, entonces sería bueno. No nos... La última cosa que he intervenido, ¿quién es? Para que nos diga quién ha sido. Como madre del artista. Muy bien. Yo soy profesora, Claro. nada, yo simplemente pues vengo como madre de una ponente. Muy bien. No, me parece muy bien para no escudarnos en el anonimato, que es una de las cuestiones que se plantean. Y la primera persona, por favor, que ha intervenido, ¿cómo te llamas? Sí. Mi nombre es Laura. Laura. Yo vengo de Argentina y Sí. como comentabas que estoy trabajando con el tema de tecnologías digitales y educación. Bien. ¿De qué universidad proviene? Yo estoy haciendo un doctorado en comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Laura, Tomás, ese es el riesgo de salir del anonimato, ¿no? Que inmediatamente a uno le echan el lazo y ya estás perdida, ¿no? Yo, bueno, me presento como profesora en práctica y que actualmente estoy haciendo el trabajo de máster sobre precisamente esos temas de la problemática que hay de que actualmente la gran mayoría de los institutos yo veo, y también porque lo he vivido por experiencia propia de cuando yo estudiaba, y veo que no ha cambiado nada a pesar de que la tecnología está cada vez cambiando mucho más. He visto que la metodología no ha cambiado y en que la mayoría de los profesores lo que hacen es, aparte, sobre todo yo considero que uno de los problemas principales que hace que se siga esa metodología de que bajo mínimos en la que tienen que estudiarse algo muy cerrado, ¿no? O sea, el alumno no se crea sus propios argumentos, es porque hacen un uso, o sea, una manía, que yo lo veo como una manía, de utilizar libros de texto, que aparte de que me parecen carísimos, creo que están completamente obsoletos, porque el profesor, como bien se ha dicho, es un guía, entonces el guía tiene que contar con recursos, y si se habla, por ejemplo, de un tema, pues explicar ese tema y luego dejarle al alumno que cree su propio argumento, y no que al final acaba siendo pues examen, o sea, aprender una parte del libro que muchas veces es incluso el mismo epígrafe tal cual copiado, aprenderse un epígrafe, hacer el examen, inmediatamente después olvidarlo, porque además muchas veces yo creo que lo que se enfrenta al alumno, por lo que se desmotiva, es porque cree que está estudiando muchas cosas de forma bastante obligada, y que además de eso no sabe para qué le sirve. O sea, yo creo que si el propio alumno tiene una responsabilidad de crearse su propio argumento, aparte de que aprende a argumentar, que creo que eso es una decadencia que creo que por lo menos mi generación la tenemos todos, que es pues eso, copiar tal cual, o sea, escupir en el examen, incluso si te daban por no escupirlo, te ponían menos nota porque no estabas explicando exactamente lo que te estaba diciendo el epígrafe. Entonces, ese afán de, pues eso, de decir, estoy estudiando un montón de libros diferentes que además me han costado una pasta, me han costado una pasta a mis padres, estoy haciendo esto, ¿por qué lo hago? O sea, ¿por qué lo estoy estudiando? Sin embargo, si ya hay una responsabilidad, hay una implicación, por lo menos, de buscar los propios argumentos para que cada uno escriba una respuesta elaborada por sí mismo, yo creo que eso ya, aunque no sepa muy bien para qué le sirve, por lo menos ya se lo ha aprendido, y ya en un futuro a lo mejor dice, pues esto sí que me está sirviendo ahora. A lo mejor en ese momento no me servía, pero ahora sí entiendo por qué me sirve. O a lo mejor simplemente no le sirve ese contenido, pero le sirve la manera de habérselo tenido que buscar. Entonces yo creo Totalmente. que eso es lo único que tiene que, o sea, bueno, lo único, que ya es mucho, que creo que tiene que dar esos recursos para que ellos mismos lo busquen, porque creo que actualmente las bibliografías, internet, deja totalmente por los suelos los libros de texto. Eso es lo que... Hay un problema, de todas formas, y es que, por ejemplo, yo desde hace 2 o 3 años he renunciado a mandar trabajos elaborativos a los alumnos, porque incluso los mejores y con la mejor intención acaban cortando y pegando, porque es tan... Incluso cuando tú te quieres documentar respecto a algo, vas a internet e inmediatamente encuentras ideas ya elaboradas respecto al tema que se plantea. Entonces, incluso aunque tú quieras inventar, pero es que la invención muchas veces ya te la encuentras hecha, ¿no? Entonces,
Eso, en vez de convertirse en una apertura, lo que se convierte es en un cerrazón, ¿no? Bueno, yo creo que todo está inventado en realidad. Lo que pasa es que, No puedas partir de eso. Yo creo que sí, creo que no puedes partir de eso. Para cualquier trabajo, bueno, yo misma, para hacer mi trabajo de fin de máster, he tenido que buscar teóricos que han hablado sobre mi tema. O sea, realmente los temas por los que hablamos casi todos ya están hablados. Y yo creo que es referenciarlos. O sea, de casi todo lo que necesitamos referentes. Y creo que si tú al alumno le obligas a presentarlo y a, digamos, defenderlo, creo que ya no es una cuestión de copiar y pegar, sino de que se lo ha tenido que leer, se lo ha tenido que procesar y tiene que decirlo con sus palabras. Y eso es lo que creo que al fin y al cabo. Eso es muy importante, pero también la invención, es que si no hubiera nada que inventar, o sea, si no preservásemos la capacidad inventiva que podemos tener como educadores y como educandos, ¿no?, desde los dos lados, nos rendiríamos a ser verdaderamente objetos de esta primera forma de enseñanza que yo decía, ¿no? Es decir, a ser meramente repetidores, mejor o peor repetidores. Y ese discurso educativo es muy importante. Hemos aprendido todos así, ¿no?, estableciendo una relación de maestro-profesor, donde colocamos al maestro en un modelo de saber que propone un saber y que nosotros de alguna forma recogemos y hacemos lo que podemos con eso, ¿no? Pero no creo que ese sea el único discurso que podemos plantear o que nos tengamos que limitar a ello. Claro, es inevitable que cuando yo vengo aquí con unos papeles o cuando doy clase, yo porte un saber o traiga un saber. Es decir, la vía de presentarse solo como una vasija hueca para ser llenada es una vía un poco ideal, vamos a decir. Siempre hay un saber que está ahí y que se pone, de alguna forma tienes que poner en juego. Pero una cosa es esperar que ese saber que tú traes te satisfaga mucho, que los alumnos lo repitan muy bien y que pongas muy buenas notas si lo repiten bien. Y otra cosa es que ese saber se utilice para, lo que decíamos, para generar una falta. Es decir, un deseo de que hay algo que uno puede aportar ahí, una novedad. Porque el discurso universitario tal cual es absolutamente tapa cualquier novedad. Tapa el acceso ya que hablamos de innovación, a una auténtica innovación, ¿no? Y el esfuerzo que estamos haciendo aquí también tiene que ver con eso, ¿no? Plantarnos no ante un lleno de saber, de conocimientos, sino ante un hueco, no un vacío, pero por lo menos un agujero. Pero para ver lo que falta hay que ver lo que hay. Pero no, hay que ver lo que hay, pero lo que hay es tan masivo, es un bombardeo tan masivo, que si estás esperando a ver todo lo que hay para plantearte tu propia falta o tu propio deseo, nunca... Es decir, que lo que falta, esa invención, te va a conllevar siempre un riesgo. Por eso intervenís y entonces Tomás, es decir, sales, digamos, del escondite del no tener nombre, ¿no? Entonces, al nombrarte conlleva un riesgo, ¿no? Hacerte objeto de algo que tiene que ver con una invención, agujerear ese saber, conlleva el riesgo de que efectivamente pues metes la pata, pero es inevitable. Si no, nos pondríamos, hablamos de la obsesión como síntoma, ya que yo soy clínico, ¿no?, psicólogo clínico. Hablamos de la obsesión como síntoma cuando en el obsesivo hay un intento de que la falta no aparezca, que todo sea sumar y sumar y sumar, ¿no? Todas las ideas, siempre hay una idea más que pensar, ¿no? Y por tanto se colapsa la cabeza, ¿no? ¿No? En un momento uno se encuentra con el corte, con el vacío, con el agujero, con la falta, ¿no? No puedes contar toda la serie de ideas o de palabras para poder luego sustraer una, ¿no? Con dos o con tres ya puedes hacer la sustracción. Bueno, yo soy Marta, que trabajo en la ponencia, y quería comentar con respecto a generar el interés en los alumnos, yo
Yo creo que el profesor ha pasado, o sea, tiene que pasar a ser la persona que les enseñe todas las posibilidades, porque ellos pueden profundizar en las que les interesa. No es realmente lo interesante. Sí, sí, me parece muy bien. Fijaros, cuando he hablado de los dos discursos educativos como dos formas posibles de hacer vínculo por parte del educador con los educandos, ¿no? La estructura de los discursos que hacen vínculo, hay dos discursos que tienen que ver con la educación, pero luego hay otros, ¿no?, que tienen que ver con las relaciones sociales, hay dos más, pero solo ponen en juego 4 elementos, ¿no?, ahora que dices eso. Es decir, que cualquier discurso que haga vínculo social, sea educativo o político, hay algún otro, tiene que poner en juego 4 elementos. También lo digo por este asunto del interés que se suscita en los alumnos, ¿no? Y uno de ellos es, efectivamente, el deseo de saber, es decir, poner en juego un deseo. Un segundo elemento es convocar a un enigma de saber. Entonces, lo que tú dices es, vamos a presentar unas posibilidades, pero no vamos a darle las soluciones, sino abrir un abanico para que ellos hagan su propia pregunta, planteen su propio enigma, ¿no? Pero una cosa es el interés o el deseo y otra cosa es el enigma que se suscita, ¿no? Hay que poner en juego también un goce, es decir, una satisfacción, que puede ser una satisfacción a veces inconsciente, respecto al manejo del saber, porque manejar el saber, preguntarse por los sentidos y bucear en el encuentro siempre fallido con los sentidos, hace gozar. No hay solamente el goce que nos propone el consumo y el discurso del consumo de objetos, ¿no? También por el hecho de plantearse dudas e intentar resolverlas a través de la búsqueda de saber, ahí uno goza. Entonces he dicho el deseo, el enigma, el goce, me falta uno, y tiene que haber poner en algún sitio en esa relación un ideal, es decir, que se ponga en juego un ideal. Lo que pasa es que el ideal es un lugar un poco ambiguo, porque el ideal, aunque puede guiarnos, o sea, el profesor puede ser guía, pero también el ideal puede jugar a mandar, a ser amo, como decíamos antes. Es decir, en el momento que los valores o los recursos, que los valores de mercado comanden, dicten la educación, es decir, en el momento que el ideal amo sea tomado por un ideal de mercado, eso tiene sus consecuencias. Entonces, si conseguimos a través de ese discurso que el ideal se ponga en juego, pero para derribarlo, es decir, para cuestionarlo, no para dejarlo ahí, sino con todo lo que le ofrecemos al alumno, que el alumno pueda cuestionar ese ideal que también nosotros le proponemos, como tú has dicho, me parece que ya se dan todos los elementos para que el vínculo educativo se establezca. O sea, el deseo, el saber, el enigma y un ideal que se pone en juego, ¿no? Y el ideal siempre hay que tenerlo un poquito de cuidado con él, porque inmediatamente el ideal se convierte en amo. Y entonces ya vamos un poco, bueno, si él se convierte en amo, el sujeto se convierte en esclavo, ¿no? Se convierte en sumiso, en sometido a ese ideal, sea el que sea. Hemos dicho el amo mercado, pero pueden ser otros ideales mucho mejor intencionados, ¿no? Bueno, el amo mercado no tiene intenciones, solo lo único que intenta es que funcione, ¿no? Que funcione el intercambio de objetos. Muy bien. Porque es que la gente que nos está siguiendo, muy bien. la gente a la que parece que nos está siguiendo, muy bien. A través del directo, del streaming, dicen que es que no oyen. No se oyen las preguntas. Qué pena. A ver, atención a la gente que no está aquí, porque nosotros sí lo oímos, pero la gente que nos está siguiendo dice que no oye nada de las intervenciones de. Muy bien. Hola.
Bueno, buenos días, muchas gracias. Me llamo Tristán, soy de Alemania, pero llevo en Madrid desde 2011 estudiando psicología. Y bueno, primero decir que me alegro de que haya gente que le interesa mucho este tema, como a mí. Y mi pregunta es un poco sobre la perspectiva con respecto al futuro, sobre el sistema educativo. Porque, como muy bien ha dicho la compañera, me parece que, bueno, yo tengo la impresión de muchos profesores se preguntan cuando dan una clase, una asignatura, bueno, ¿qué es el libro que puedo usar, qué es el mejor libro que podría usar para dar esta clase? En vez de preguntarse cuál sería la mejor forma para cumplir la meta de crear un tipo de aprendizaje en los alumnos. Y es como, tengo la impresión de que ignoran esos factores bien establecidos por la ciencia ya desde hace, bueno, décadas, o por lo menos una década, como autonomía, motivación intrínseca, participación activa. Y creo que desde hace algunos años, con los avances en la tecnología, estamos viendo páginas web apareciendo como Coursera, edX, Khan Academy y todo esto. Y mi pregunta es un poco si ves un cambio en el sistema educativo y si crees que este cambio va a venir desde dentro del sistema educativo, es decir, de los profesores propios, o lo ves más un cambio provocado viniendo desde fuera. Muchas gracias. ¿Y cómo, qué te responderías? ¿Qué responderías tú a tu pregunta? Luego podemos opinar los demás, pero... Bueno, mi impresión es que yo, como es un tema que me interesa mucho, hablo con los profesores y, como tú también has dicho, que hay algunos que dicen que sí, yo sé que se podría hacer mejor, pero es difícil, o tienes que entender la posición del profesor, es mucho más trabajo, como tú has dicho. Eso sí lo entiendo, creo que es importante entenderlo. Entonces, yo tengo más la impresión de que este cambio va a venir desde fuera. Sí. Perdón, pero cuando dices desde fuera, ¿desde dónde fuera? Bueno, en primer lugar me refiero a páginas donde puedes hacer cursos de universidades tan reconocidas, por ejemplo Harvard en edX o Coursera. Tú puedes estudiar en el Internet en este momento. Muchos lo han reconocido. Bill Gates lo ha dicho hace muchos años, que en 5 años va a ser posible tener la mejor educación en la web. Y hasta cierto punto me parece que ese desarrollo lo hemos visto, y en comparación veo poco cambio, digamos, dentro del sistema educativo formal de las universidades, aunque yo he tenido experiencias muy buenas ahí también, pero son relativamente pocos. Yo soy estudiante de psicología. No, aquí en la Universidad Complutense, sí. Bueno, como la pregunta de Tristán, yo me llamo Enrique, si venía de fuera o venía de dentro, yo creo que tiene que venir de ambas ramas. Creo que se debe ver desde ambas perspectivas. Es verdad que muchos cambios se ven mucho más aflorados, ¿no?, desde fuera, por la web o por muchas tecnologías,
pero también tenemos que verlo desde un punto de vista no solamente exógeno, sino endógeno, ¿no? Desde dentro. ¿Qué podemos cambiar desde dentro para luego que ese contenido tenga mucho más peso en las web, ¿no? Pues eso también hay que verlo. ¿Cómo hay que hacer para que sea más potente, tenga mucha más fuerza en la web, que no deja de ser un camino más? Pero hay que explorar también ese contenido. Gracias, Dankeschön, bitteschön. No, decía que Ken dijo lo de que el medio es el mensaje, ¿no? El gran problema, y aquí hay gente especialista, evidentemente, en medios, el gran problema es que la espectacularidad, probablemente, de los medios y recursos, como dice Bill Gates, como bien dice Bill Gates, pues eclipse el genio, el ingenio de los profesores, o sea que en realidad todo se convierta pues en una gran manifestación multimedia espectacularísima, que podemos ver, como vemos ahí una foto del último volcán, estupenda, pero sin embargo yo necesito que aquí las personas que estudian geológicas me digan qué significa esa foto. Claro, porque podemos ver que es muy bonito, que no sé qué y tal, pero el peligro, repito, que corremos es que y eso que esto es un congreso de tecnologías de la comunicación e información aplicadas a la educación, el peligro que nosotros corremos es precisamente ese, ¿no? Que la espectacularidad, la magnitud de los recursos, que por cierto estaréis comprobando seguramente que aquí hay mucha más gente que sabe mucho más que yo sobre esto, que el desconocimiento que tenemos muchas veces los educadores de todos estos recursos es bastante grande. Quiero decir que los recursos acaben de alguna manera o eliminen la capacidad creativa, motivadora, de conocimiento de los educadores. Gracias, Enrique. ¿Alguien más quiere opinar? Yo no me voy a quedar sin opinar, ¿eh? Bueno, si el cambio es así como ha dicho Tristán, si eso sucede, será un cambio, desde mi opinión, a lo peor. Es un cambio a lo peor. He intentado explicarlo en los párrafos que he leído. El efecto que va a tener la sustracción del cuerpo real, de la presencia real, he dicho las pasiones, los deseos, la imagen, la voz, el intercambio por cuerpo a cuerpo entre alumno y profesor, si eso queda apartado por muy buen diseño que tengan esas webs de las mejores universidades del mundo, me parece que eso será nefasto. Y yo sería en ese escenario muy pesimista. Muy pesimista por los efectos devastadores que tendrá el hecho de esconder el cuerpo para subirse, ¿no?, al discurso universitario, que indudablemente sería de la primera modalidad de la que yo he hablado. Sería básicamente discurso de repetición o de reproducción, ¿no? Es decir, estos otros elementos de los que he hablado, de la falta, de la puesta en juego de una falta, de la puesta en juego de un goce de aprender. Fijaros la carta que he leído de Albert Camus. ¿Cómo iba a escribir alguien una carta a su antiguo profesor si de donde ha aprendido ha sido de una web? Es absolutamente imposible, yo creo, ¿no? Le tendría que escribir la carta de amor al ordenador o algo así, ¿no? O sea, me parece terrible. ¿Qué efectos tiene esconder el cuerpo, ¿no?, a la hora de hacer de un intento de vínculo? Lo vemos permanentemente en foros, ¿no? La gente se insulta basada, ¿no?, digamos, en la impunidad de no tener que poner el nombre y no tener que poner el cuerpo, ¿no? Es decir, se generan relaciones que llamamos relaciones imaginarias, que es entre imágenes, ¿no?, entre estereotipos imaginarios, que siempre son sede de envidia, rivalidad y agresividad. Porque lo que permite contener esa envidia y agresividad en las relaciones humanas es el intercambio simbólico.
Es decir, la puesta en juego de una falta. Sin falta que se intercambie, no hay vínculo posible. Entonces, ese escenario a mí me sugiere una deshumanización cada vez mayor y a una ausencia cada vez mayor de vínculos entre los sujetos. Fomentaría, desde mi punto de vista, la impunidad y la irresponsabilidad, porque ¿quién se va a hacer responsable de eso? Hay una posibilidad de eludir, ¿no? de eludir la responsabilidad. Igual que las webs médicas, es decir, todo lo que promete una vinculación entre dos seres a través de una herramienta que ya no hace de intermediación, sino que se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? Que establece una relación con el objeto tecnológico de fusión, de uno con uno, ¿no? Casi sin intermediación, se convierte en una relación deshumanizadora, ¿no? si lo queremos decir así. Así que sería terrible, ¿no? un escenario de ese tipo. Y si no nos oponemos y establecemos, no a través de ninguna revolución, sino a través, es decir, yo creo que no se puede uno oponer a ciertos discursos, como el discurso capitalista, desde fuera de los discursos, desde fuera de los vínculos. Pero si no nos organizamos y nos oponemos para poner límites, restricción a este tipo de iniciativa, Bill Gates, vamos a eso, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Y más? Bueno, yo me llamo Belén y vengo de la Facultad de Filosofía, estoy terminando, hacia dónde voy todavía lo tengo un poco por decidir. Y un poco en la línea del profesor creo que se nos olvida también otro elemento que también es importante, y es el hecho de que si llegamos al punto de exceso en el que se puede presuponer, sea cierto o no, pero se puede presuponer que toda la información está en Internet o en los medios, o que incluso que la mejor información está allí, realmente lo que queda para las personas es la imagen de que todo está hecho ya, lo mejor ya está hecho. Y entonces los sujetos dejarían de tener un interés humano, un interés real por desarrollar conocimientos, impartir clases, hacer nuevas conexiones, y dejaríamos un escenario en el que el profesor propiamente dicho, el maestro, aunque escaseen, moriría porque no tendría una motivación más que económica, en el sentido de si haces algo nuevo sería porque necesitas tener un dinero, porque realmente no creerías que tienes algo nuevo que hacer, porque ya estaría todo circulando. Entonces llegaría un punto en el que el conocimiento podría incluso prácticamente colapsarse, teniendo en cuenta que eso llevaría un proceso, pero al final no habría novedad, no habría nuevos profesionales que hiciesen nuevas conexiones. También es cierto que siempre, no se eliminaría completamente, porque también tenemos una pulsión muy fuerte de espontaneidad. Quiero decir, ya al poco de nacer, de lo primero que hacemos es agarrar el dedo de nuestra madre, de nuestro padre. Tenemos una capacidad de interrelación fuerte, pero también tenemos un egoísmo fuerte, también tenemos una pereza fuerte. Pondríamos en riesgo muchas cosas. Las relaciones, cuando se establecen desde lo imaginario, que son relaciones duales, estrictamente duales, aunque son dos, pero es como si fuera la relación de uno con un espejo, con la imagen de un espejo, ¿no? Ese tipo de relaciones, por ejemplo, la que establecemos el goce que nos produce ver televisión, por ejemplo, ¿no? Es una relación absolutamente pasivizante. Por eso yo decía, he renunciado a mandar trabajos a los alumnos, porque al ir a buscar esa información y al encontrar tan masivamente esa información, el efecto que eso produce es un efecto pasivizante, ¿no?
te encuentras ante un reflejo que, como habéis dicho, no permite ninguna invención. Es como que te produce un sentimiento de completud ilusoria, como un espejismo, ¿no? De repente te quedas paralizado ante lo que aparentemente es una completud inmensa, incluso una perfección inmensa en el problema que tú te habías cuestionado. Es decir, que si había un agujero o una falta a la hora de pensarlo, te encuentras que alguien te ofrece una pseudo-solución ilusoria, como un espejismo que inevitablemente te va a pasivizar, ¿no? Creo que tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar contra eso porque efectivamente es que es una dinámica absolutamente perversa, ¿no? Hola de nuevo. Yo soy Elena, también soy estudiante para formación de profesorado. Entonces, yo pienso que las personas, desde como ha dicho mi compañera, aprendemos desde pequeños de otras personas, no aprendemos de las máquinas, sino de las personas. Que cuando nosotros tenemos ejemplos, son ejemplos con cara. Entonces, yo creo que, o sea, yo no lo veo tan terrible, o sea, tan amenazante el hecho de que haya tecnologías. Creo que deberían de complementarse. Hoy en día se ha hecho estudios y se ha preguntado a la gente, a los estudiantes, qué prefieren, si una formación online o una formación presencial. Y el 90% siguen prefiriendo la presencial por el lado humano y el lado personal que siempre vamos a tener esa necesidad. Y lo único que hay la gente que estudia online, la mayoría de las veces es porque no tienen otra opción, porque trabajan, no pueden invertir tanto tiempo en acudir a un sitio, o porque por limitaciones físicas o por lo que sea, pueden ser por muchas razones, no pueden hacerlo. Entonces yo creo que simplemente la tecnología está ahí y es una opción, y sí es verdad que es un medio supermasivo de información, pero que también hay que saber discernir, y evidentemente es mucho más fácil discernir la información interesante cuando una persona preparada está enfrente tuya y no te está adoctrinando, al revés, te está haciendo preguntarte, te está generando un discurso, y evidentemente un discurso tiene un feedback y es un hablar, un discutir, y en el momento y en el presente, aquí y ahora. Evidentemente eso en Internet no ocurre, y es mucho más difícil, si estoy de acuerdo en que es mucho más difícil discernir entre toda la basura qué es lo que realmente importa. Pero sí que lo veo como un complemento, más como una cosa secundaria que primaria. Por supuesto, la primaria la veo al profesor. Y la verdad es que sí, que a mí me da bastante miedo que el día de mañana las clases se den por plasma, como hay políticos que, pues eso, que ya es todo por plasma y evidentemente, como ha dicho también mi compañera, somos muy perezosos, pero es que ya esos son puntos ya absurdos. Entonces, también es cierto que he visto proyectos que no me parecen mal, en los que, pues por ejemplo, gente de África o alumnos que no tienen medios para crear una escuela o un sitio donde hay que invertir, evidentemente, en personal y en infraestructuras. Sí que se han estado dando clases mediante, pues eso, una pantalla de ordenador y los alumnos enfrente de la pantalla de ordenador. Cuando no queda otra, sí que lo veo como una opción. Pero mientras esté la primera opción, el tener a un profesor preparado, porque también esa es otra, o sea, yo pienso que hay muchos funcionarios, muchos profesores o incluso catedráticos que no deberían, o sea, que no se merecen su puesto de trabajo, no se lo trabajan, una vez ya obtenido, ya como que ya no ni investigan ni nada, y creo que eso es una pena, porque
lo primero que tiene que tener un profesor es la vocación de aprender durante toda su vida, no solo de lo que investiga, sino de sus propios alumnos, y estar constantemente planteándose cosas, porque va a ser la persona que va a resolver muchas de las preguntas que tienen sus alumnos, que son muchas veces las mismas que se puede hacer él mismo. Entonces, creo que yo limitaría a los profesores, no los quitaría, pero sí que pondría a profesores más preparados en los puestos, pero bueno, eso. Claro, pero es que también el mismo profesor se acaba convirtiendo en mercancía en ese sentido, ¿no? Entonces, a un sistema que intente hacer prevalecer su saber de amo, su dictado, en función de los intereses que sea, no le interesa tampoco muchos profesores que innoven, que inventen o que piensen por sí mismos. Les interesan profesores que transmitan verdaderamente los programas que se proponen. Yo tengo aquí en educación menos. Yo estuve 2 años dando clase en la Facultad de Psicología y no me dejaban salirme del programa oficial establecido, ¿no? Y bueno, me acabaron sacando de allí, ¿no? Del departamento de clínica, que además era donde yo estaba mejor formado. Y en educación, sin embargo, aquí tengo que decir que respetan bastante una cierta autonomía. Antes se decía libertad de cátedra a la hora de enseñar, pero muchas veces no es el sistema, sino los mismos profesores los que coaccionan para que se dé exactamente el mismo programa, todos los profesores para todos los alumnos. Entonces eso acomoda inevitablemente, porque eso sería en el fondo mucho más fácil, ¿no? Dar un programa establecido, transmitirlo, evaluar para que se repita tal cual y ya está. Y una cosa, de todas formas, de lo que has dicho al principio, es estupendo que la mayoría de las personas sigan prefiriendo la enseñanza cara a cara, como he dicho, con el cuerpo presente, porque claro, no es lo mismo. Yo estoy aquí ahora, pues tengo acelerado el pulso, vosotros cuando habláis igual, alguien pensará que se va a atrever a hablar, querrá hablar y no se atreverá. Es decir, toda esa incertidumbre, todas esas sensaciones físicas que se ponen en juego son fundamentales para la transmisión, ¿no? Pero que la mayoría de las personas, 90%, ojalá, ¿no?, prefieran la enseñanza cara a cara, al sistema le importa un pito. O sea, al sistema lo que va a intentar hacer prevalecer es en función de sus propios ideales, ¿no?, de sus propios intereses, que son intereses de mercado. Pero porque no hay nadie para pensar qué es lo mejor o qué es lo peor, sino porque se rige de manera autónoma según sus propias leyes, ¿no? Entonces irá ocupando el espacio, si se lo cedemos, si las personas se lo cedemos, ocupando el espacio que las personas le cedamos, ¿no? Creí que iba a ser. Venga, más intervenciones, si no. ¿Nadie más de momento? Bueno, desde mi punto de vista, Enrique, otra vez, quisiera preguntar por la pregunta del dilema que has dicho muy al principio. Sí. Si lo puedes decir, pues para todos y ya de paso a aquellos que quieran participar de él. Sí. Bueno, es un dilema que es un dilema lógico, de los más famosos, quizá alguno lo conozcáis. Son 3 presos en una cárcel. Solo voy a decir el dilema, pero no voy a decir la solución. Es decir, voy a dejar el tiempo de suspensión para que cada uno que pueda o que lo intente se dé el tiempo de comprender que nos están quitando. 3 presos. Van a salvar a uno, ¿vale? Entonces van a salvar al que resuelva un dilema. El dilema es el siguiente. Les dicen que a cada uno les van a poner un sombrero. El color del sombrero, cada uno no ve el color del sombrero que tiene, ve el sombrero de los otros 2. Son 3, entonces cada uno ve el sombrero de los otros, pero no ve el suyo. Y les dicen que el primero que sepa, que deduzca de qué color tiene su sombrero, es el que se va a salvar, ¿no? Los demás van a quedar condenados. Y les dicen que les pueden poner 5 sombreros. Hay 5 sombreros posibles a repartir entre los 3.
de esos 5, 3 son blancos y 2 son negros. Esas son las condiciones, las premisas, ¿no? 5 sombreros posibles, ellos lo saben, y saben que de esos 5, 3 son blancos y 2 son negros, de forma que cada uno no sabe si le ha tocado el blanco o el negro, ¿vale? Bueno, pues el que piensa este juego les pone a cada uno el sombrero blanco, de forma que los 3 están viendo en los otros 2 sombreros blancos. No saben que los negros no se han puesto en juego, están guardados y no lo ven, ¿no? Entonces, cada uno ve sombrero blanco, de forma que cada uno puede pensar, veo 2 sombreros blancos, pero quedan 3 por repartir. A mí me puede haber tocado uno de los 2 negros que quedan o el blanco que queda, ¿no? Como es el caso. Bueno, pues pasado un tiempo, por eso insisto en lo del tiempo, ¿no? El aspecto temporal del juego, uno puede deducir de forma lógica, no por una adivinación rara, que él tiene un sombrero blanco, que le lleva a tomar esa decisión, ¿no? que le lleva a deducir que él tiene sombrero blanco, ¿no? Ese es el dilema. Y es interesante porque establece estos 3 tiempos de la enseñanza: el instante de ver, donde los 3 ven sombreros blancos; el tiempo de comprender; y el momento de concluir, que también es muy paradójico porque no es evidente cuándo se puede concluir, cuándo uno puede decir, yo he deducido que lo tengo blanco, ¿no? Si lo pensáis, veréis que no es tan fácil, está en función del tiempo la deducción, pero no es tan fácil saber cuándo es el momento, ¿no? Por tanto, el momento de concluir siempre es incierto y también toma un riesgo, ¿no? Uno no sabe nunca si tiene toda la información. Ese es el dilema. No doy la solución para respetar el tiempo de comprender de cada uno. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Damos por concluido? ¿Descansamos un poquito? Bueno, pues nada, muchas gracias y espero que nos encontremos en otra tan estupenda, otra oportunidad tan estupenda como esta. Nos vemos entonces. Gracias.